Bueno, mi especialísima y amadísima familia, otra vez con ustedes aquí, porque Dios lo quiso así, porque Dios nos da la vida todos los días, porque Dios es bueno con nosotros, nos tiene aquí impactados hoy por sus milagros, porque es el primero que hace en tu vida, el que te despierte, el que estés allí escuchando su palabra, el que estés aquí renovando tu mente hoy. Y hoy tenemos un tema muy impactante. Le doy la bienvenida hoy a todos aquellos que siempre están ahí conectados, esperando este momento. Y el título que tiene el tema de hoy se llama El impacto de un lenguaje de fe. ¿Verdad? Entonces vámonos a la palabra en Lucas 24 al 27, por favor, si tienen Biblia. Me gusta que comprueben, como lo hacía el pueblo de Vereda. El pueblo de Berea, pues no se conformaba con lo que el pastor o con lo que el predicador les decía, porque ellos tenían que comprobar si era cierto. Y entonces así tenemos que ser nosotros, para no dejarnos engañar, porque el enemigo vino para hurtar y robar. Entonces, me gustaría que se acostumbraran a eso. ¿Ya? Bueno, el impacto de un lenguaje de fe. En la palabra de Dios, en Lucas 24-27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, óigase bien, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. O sea, todo lo que de él decían estaba escrito en las escrituras. Y a veces nosotros nos impresionamos porque estamos leyendo las escrituras todos los días y nos están hablando de las escrituras todos los días, pero nosotros seguimos lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es un relato que se los voy a decir aquí para que lo puedan entender, que está en Lucas 24 del 13 al 35, ¿verdad? Ese mismo día, esta es una historia real, el día que lo crucificaron, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban a Emmaus. Emmaus era un pueblo que estaba como, póngale de aquí a Belén, a 4 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Y ellos mientras conversaban de todo lo que había pasado, ¿de qué iban conversando? De todo lo que le había pasado a Jesucristo el día que lo crucificaron. Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque como ellos venían comentando de que todo lo que le había pasado a Jesús, que la gente no lo acogió, que la gente lo apaleó, que la gente lo escupió, que la gente lo crucificó. Eso era lo que ellos iban hablando. Entonces, cuando hubo la resurrección, ellos iban para Emmaus, ¿sabes? Iban tristes. Y se les apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Y los dos discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? ¿Oyó? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Y nosotros esperábamos que Él fuera nuestro libertador, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba
y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús estaba vivo. Y algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres lo habían dicho. Pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes, óigase eso, tan tontos son ustedes que no pueden entender ¿por qué son tan lentos para creer todo lo que le enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Les mostró de todo lo que la Biblia hablaba. Entonces empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Y cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Bueno, Jesús se fue a la casa con ellos. Y cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia sentíamos como que un fuego en nuestro corazón? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén y ahí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban ahí le dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Y los dos discípulos contaron al grupo todo lo que le había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. ¿Saben? ¿Qué nos enseña esta historia? Que nosotros estamos viendo nuestras profecías en la palabra de Dios, todo lo que va a suceder en el mundo, en el futuro. Y todavía nosotros seguimos con los oídos tapados. Así iban ellos dos, tanto que Jesús les dijo que Él tenía que morir, tenía que sufrir para llegar al reino de Dios. Y todavía ellos a pesar de que todo eso pasó, no reconocieron eso. Entonces, estamos en las mismas nosotros. A nosotros nos hablan de la palabra de Dios, a nosotros nos dicen de la palabra de Dios, escuchamos de la palabra de Dios y no creemos. Porque al instante usted dice, sí, yo creo, pero después se te olvida. Entonces, este impacto de un lenguaje de fe, ¿verdad? Las palabras tienen poder y con ellas podemos levantar, podemos destruir, podemos dar esperanza o sembrar temor. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos al hablar, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el lenguaje de una persona revela lo que hay en su corazón. Según como usted hable, según como usted se exprese, usted conoce cómo está el corazón de usted, ¿verdad? Y las personas que me están escuchando van a revelar cómo está mi corazón, ¿cierto? Entonces, en Lucas 24, pues, ahí en ese pasaje que estuvimos leyendo, encontramos a dos discípulos que caminaban hacia Emaús, y después de la crucifixión de Jesús, y sus palabras reflejaban tristeza, derrota y destrucción. Decían, nosotros esperábamos, ¿qué esperaban? Que Él fuera el rey de ellos, que Él los iba a liberar. Entonces ellos habían perdido la fe porque hablaban desde las circunstancias y no desde las promesas de Dios. Sí, Señor. Entonces, nosotros no hablamos desde la fe, sino desde lo que nos pasa. Y le ponemos la mirada esa a los problemas, a las circunstancias, ¿cierto? Y no ponemos la esperanza en la palabra que Dios nos habla. Entonces Jesús se acercó y comenzó a hablar. No les dio una charla motivacional, les abrió las escrituras, les abrió la Biblia,
Les mostró que todo lo ocurrido estaba escrito, desde Moisés hasta los profetas. Cambió su manera de pensar y por consecuencia su manera de hablar. Esto nos enseña que un lenguaje de fe nace cuando la palabra de Dios llena nuestros corazones. ¿Verdad? Y es por eso la invitación de todos los días, abrir la Biblia, abrir la Biblia. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tengamos fe de todo lo que Dios nos promete, de todo lo que dice en la Biblia. Tenemos que tener esa fe, que eso se va a cumplir. Y qué gran impacto produce en la vida del ser humano la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la voz que quita toda dureza. Es la voz que convierte al incrédulo. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos que nos hablen de la palabra de Dios, porque muchos de nosotros cuando nos están hablando de la palabra de Dios metemos otras conversaciones, hablamos otras cosas, porque el enemigo te tiene endulzado, los oídos con miel, para que no escuches la palabra de Dios. Él te tiene endulzado con las palabras de Él. Y es la medicina que alivia todo dolor y sana toda herida, la palabra de Dios. ¿Ya? A usted cuando le hablan un mensaje de fe, lo alivia. Le quita todo dolor, lo sana. Y esa es la promesa segura que calma la angustia y devuelve la paz. Lo que Dios nos manifiesta en su palabra. Esto fue lo que experimentaron estos discípulos cuando se dispusieron en medio de su tristeza y desaliento a que Jesús les hablara y les recordara las confortantes verdades consignadas para nuestro bienestar y felicidad en la palabra de Dios. La palabra de Dios reconforta. La palabra de Dios es tan cortante que llega hasta la médula de nuestros huesos. ¿Verdad? Cuando a usted le hablan la palabra de Dios, eso le remueve el alma, le entra hasta los tuétanos, ¿cierto? Fue tan grande el impacto y tan profundo el consuelo que los discípulos rogaron a aquel hombre que les hablaba con tanta autoridad y poder. Le rogaba que no se fuera, y quien aún no había reconocido como su maestro, a que se quedara con ellos, a pesar de que todavía no lo reconocían. Ellos no sabían que era Jesús. Mire, y le dijeron, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque Él le habló palabras de fe, le habló palabras hermosas que salen de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, un instante más eran invaluables al lado de aquel hombre extraordinario, pues sus corazones estaban destrozados por el dolor de que ya no tenían al maestro. Y también la palabra de Dios sigue siendo hoy el único tratamiento contra la angustia, contra la tristeza, contra la desesperanza. Fue cuando los discípulos escucharon la voz de Dios que renació su fe y tuvo vida nuevamente la esperanza. Mis discípulos, no rechacen la palabra de Dios. No la rechacen, por favor. Fue también ese lenguaje de bendición al partir el pan que hizo que los ojos de los discípulos fueran abiertos y reconocieron a Jesús. Ese lenguaje celestial, el que produce ardor en los corazones y abre los ojos de la fe. Entonces, en su palabra, es su palabra la que nos impulsa a no conformarnos con la derrota. Ellos iban derrotados, ¿verdad? Es su palabra la que nos impulsa a eso, a levantarnos para actuar y seguir adelante, para llevar ánimo, esperanza a donde quiera que vayamos, para impregnar de bendición todo aquello que está a nuestro alrededor. ¿Ah? Entonces,
Mire lo hermoso que es la palabra de Dios. Esa es la que nos anima a seguir adelante, a ver la derrota extirpada, ¿verdad? Es el momento para que, volviendo nuestro corazón a Dios y nuestros oídos a la revelación de su palabra, tomemos aliento, empuñemos el arado, corramos con gozo a la carrera que tenemos por delante y empecemos a hablar solamente un lenguaje de bendición. Háblele a la gente lenguaje de bendición, háblele a la gente palabras de bendición y recompórtelo, anímelo. Entonces el lenguaje de fe nace cuando conocemos la palabra de Dios. Una persona que no conoce la palabra de Dios no puede hablar un lenguaje de fe. Y Jesús comenzó por las escrituras. Acuérdense que a los dos que iban ahí, les sacó las escrituras y les mostró. No comenzó por las emociones, no comenzó por las experiencias. Él comenzó por la verdad de Dios, que son las escrituras. Y muchos creyentes hablan de derrota hoy, porque no conocen más las noticias que la Biblia. ¿Verdad? Muchos hablan de derrota porque conocen más las noticias que la Biblia. Nosotros no conocemos la Biblia. Nosotros a veces cogemos el celular y no somos capaces de bajar la palabra de Dios, descargarla. Descarga todo programa y toda aplicación menos la Biblia. ¿Cierto? Entonces, ellos hablaban de derrota, como les dije, porque no conocían más las noticias que la Biblia. Y otros hablan de enfermedad porque conocen más el diagnóstico que las promesas. ¿Verdad? Otros hablan de fracaso porque escuchan más a las personas que a Dios. ¿Cierto? Pero quien llena su mente con la palabra empieza a hablar diferente. Te voy a poner un ejemplo. David decía en el Salmo 119:11, ahí la tienen en el celular, la Biblia: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, los dichos de Dios, no pecamos. O tratamos de no pecar. Lo que guardamos en el corazón termina saliendo por nuestra boca. Lo que usted tiene en su corazón. Si usted tiene la palabra de Dios, eso es lo que va a salir de su boca. Muchas bendiciones. ¿Cuántos de nosotros llegamos a un vecino temprano cuando nos encontramos con él y le decimos Dios te bendiga? Háblele de bendición. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene palabra de Dios, de eso es lo que usted habla la mayoría de su conversación. Y usted puede estar conversando con una persona, pero siempre tiene a Dios en la boca y le habla de Él. Entonces pregúntate hoy, ¿qué está llenando mi corazón hoy? ¿Las promesas o los problemas? ¿La palabra o las malas noticias? Eso es lo que vemos tanto en ese Facebook. Eso es lo que vemos tanto en el celular. Tantas malas noticias que a veces ni verdad son. Y nosotros nos gusta ver esas cositas. Noticias falsas. Bueno, el lenguaje de fe cambia nuestra perspectiva. Oiga, los discípulos solo podían ver una cruz. Jesús les mostró una resurrección. Ellos hablaban de una derrota, pero Jesús les habló del cumplimiento de la Escritura cuando se las mostró. Cuando Dios habla, cambia la mentira, la manera de interpretar las circunstancias. No cambió inmediatamente la situación, cambió primero su entendimiento. Y cuando cambió su entendimiento, cambió también su conversación. Y la fe no niega los problemas. La fe los mira desde la perspectiva de Dios. ¿Cierto? Abraham le dijo en su palabra en Génesis 17:5, porque te he puesto por padre de multitudes de gentes. Todavía Abraham no tenía hijos, pero Dios comenzó cambiando su lenguaje. Ya Abraham tuvo que empezar a llamarse padre antes de ver los hijos. Y la fe habla conforme a la promesa.
no conforme a la realidad visible. Dios le había dicho a él, porque se lo repito, porque te he puesto por padre de muchedumbre de la gente. Entonces, uno tiene, la fe tiene que hablar de las promesas que Dios le ha dado. Y el lenguaje de fe produce esperanza. Los discípulos iban desanimados. Después de escuchar la palabra dijeron, en Lucas 24:32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino. Y cómo nos abría las escrituras, ¿cierto? Entonces cuando a nosotros nos hablan de la palabra de Dios, eso arde en el corazón. Y la palabra produjo un cambio interior en ellos. Primero le ardió en el corazón, luego le cambiaron sus acciones y regresaron de inmediato a Jerusalén. La esperanza volvió cuando Dios habla. Vuelve el ánimo, vuelve la fuerza, vuelve el propósito. El lenguaje de fe fortalece a la persona en medio de las pruebas. Hablar con fe no significa ignorar el dolor, significa confiar en Dios mientras atravesamos ese valle. David dijo en el Salmo 23:4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así tenemos que tener nosotros esa fe. Aunque andemos en los problemas, aunque andemos en situaciones difíciles, aunque andemos en ese valle de muerte, no debes temer. ¿Por qué? Porque usted sabe con quién anda. Él no dijo, no hay valle. Dijo, aunque pase por él, Dios está contigo. Y ese es el lenguaje de la fe que nosotros tenemos que decir a la gente. Anímelo. No te preocupes que Dios no nos abandona. Dígale así. Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Entrégale esas cargas a Él. Y Pablo escribió en 2 de Corintios 4 del 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Y su lenguaje no negaba la prueba, proclama la fidelidad de Dios. Y el lenguaje de fe contagia a otros. Y después del encuentro con Jesús, los discípulos regresaron a contar lo sucedido. Ya no hablaban de derrota, ahora hablaban de resurrección. Y una persona llena de la palabra transmite esperanza. Nuestra familia necesita escuchar palabras de fe. Usted quiere que sus hijos y que su familia sean seguidores de Cristo. Todos queremos. Háblale de palabras de fe para que ellos también hablen palabras de fe. Entonces nuestros hijos necesitan escuchar bendición. Nuestra iglesia necesita escuchar esperanza. Y el mundo ya tiene suficientes voces de temor, principalmente en las redes. El mundo ya tiene suficientes voces de temor. Y Dios busca creyentes que hablen su verdad. El lenguaje de fe glorifica a Dios. Josué declaró en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces tenemos que glorificar a Dios. Caleb dijo, dame pues ahora este monte. David declaró, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y todos ellos hablaron conforme a la confianza que tenían en Dios. La fe siempre termina dando gloria al Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar ese lenguaje de fe? Lee diariamente la palabra de Dios. Memoriza algunas promesas del Señor. Ora conforme a lo que las Escrituras te dicen. Ora conforme a lo que las Escrituras. Evita las palabras de derrota y murmuración. Rodéate de personas que hablen con fe. Y declara que Dios dice, no solo lo que ves, ¿cierto? La fe no nace de las emociones ni de los milagros, nace de escuchar el mensaje de Dios. Vea que en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando compartimos la palabra, el incrédulo comienza a creer, el desanimado recupera la esperanza y el que duda encuentra respuesta. Cada versículo sembrado puede convertirse en una vida transformada. La palabra de Dios convence al pecador. No somos nosotros quienes cambiamos a la persona, es la palabra la que confronta el corazón. En Habacuc 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces la palabra descubre intenciones ocultas, muestra el pecado y lleva al arrepentimiento. La palabra sana el corazón, la palabra transforma la manera de pensar,
La palabra produce esperanza. La palabra guía el camino. La palabra produce frutos duraderos. La palabra inspira un lenguaje de fe. Y la palabra conduce a Cristo. ¿Sabe cómo debemos compartir la palabra? Con amor, no con orgullo. Con humildad, no para demostrar el conocimiento. Con el respaldo de una vida que refleja a Cristo. Con fe, creyendo que Dios hará la obra. Con la guía del Espíritu Santo. Entonces, el llamado hoy. Jesús transformó el corazón de los discípulos por medio de la palabra de Dios y ese cambio se reflejó en su manera de hablar. Entonces, el llamado hoy, un lenguaje de fe, no consiste en estar repitiendo tantas frases, ¿verdad? Positivas, sin fundamento, sino inspirar confianza. Bueno, mis queridos discípulos, comienza a declarar estas palabras hoy. Dios sigue siendo fiel, sus promesas permanecen para siempre. Él tiene el control de mi vida, declara así. Aunque no vea la respuesta, seguiré creyendo. Y mi confianza está en el Señor y su palabra. Oremos. Papito Dios, qué maravilloso eres, qué bueno eres. Cada día, Papito Dios, estoy aprendiendo más de ti, de tu carácter, de tu palabra. Papito Dios, yo te pido perdón porque yo estaba ciego. Dígale así, yo estaba ciego. Yo seguía con mis costumbres. Yo seguía con esas tradiciones que traían mis padres. Pero hoy me doy cuenta, Papito Dios, que leyendo tu palabra, que buscándote a diariamente, Papito Dios, mi mente se transforma, mi corazón se transforma, porque de Él mana la vida. Y hoy te doy muchas gracias porque me has dado vida hoy. Me has dado este sentir de buscar todas las mañanas esta palabra maravillosa. Papito Dios, perdónanos cuando hemos hablado con temor, con duda, con incredulidad. Enséñame a llenar nuestra mente con tus promesas para que nuestras palabras reflejen confianza en ti. Que así como Jesús abrió las escrituras a los discípulos de Emaús, también abra nuestro entendimiento para comprender tu voluntad. Pon en mi boca un lenguaje de fe que fortalezca a mi familia, que anime a quienes me rodean y que glorifique tu nombre. En medio de cualquier circunstancia, ayúdame a declarar que tú eres bueno, que tú eres fiel y poderoso para cumplir todo lo que has prometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos discípulos, gracias por estar ahí, esperando. Yo sé que para uno llegar a entender la palabra de Dios en ustedes siempre hay que demorar un buen ratico. Entonces, saludando al Alcirita Calle, que estaba de cumpleaños ayer. Caramba, Alcirita, ¿cuántos 15, Alcirita? Te felicito. Que Dios te siga bendiciendo y que Dios abra esos oídos a la miel que tiene el diablo en nuestros oídos. Muchas bendiciones para ti y tu familia. A su hermano José, ahí está también conectado todos los días. A Lucy y a su madre querida, que también están siempre ahí esperando este momento. A Luis Carlos Acosta, por allá por Bogotá. Por ahí vi a Milton Zapa, también se unió a este programa. Dios te bendiga, Milton. Veo también a Sandrita Monícora, que siempre está pegadita ahí, allá en Palo Alto. A mi hijo Daniel Ribón, que también se conecta a escuchar esta palabra todos los días. Y a todos aquellos que no puedo observar ahí. A Ismael Carriazo Baños, al profe. A Gregorio Peña. A Gregorio Peña también. A Viviana Pacheco por allá por la Guaripa. Bueno, y todos aquellos que están conectados que no alcanzo a observar. Dios me los bendiga grandemente y me los guarde. Los espero mañana a esta misma hora.